Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 19 de abril. Del Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Jesús respondió: «La obra de Dios consiste en que crean a aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No podían contrarrestar la sabiduría y la fuerza que el Espíritu Santo influía en Esteban. No solo los apóstoles fueron protagonistas en la primera comunidad. Hoy aparece uno de los diáconos recién ordenados, Esteban, dando testimonio de Cristo ante el pueblo y las autoridades con la misma valentía y lucidez que Pedro y los demás apóstoles. Su manera de pensar y de hablar exaltan los ánimos incluso de los judíos libertos, que se llamaban así porque después de haber sido llevados como esclavos fuera de Palestina, habían sido liberados y devueltos, y que en principio se suponía que eran de un talante más abierto que los judíos de Jerusalén. Por eso tenían sinagoga propia. Pero aún ellos les resulta inadmisible que Esteban, lleno del Espíritu, les muestre elocuencia como Jesús, el resucitado, ha superado la ley y el templo, y que solo en Él está la salvación. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna. Esto es lo que nos dice en el Evangelio. Ese es el discurso del pan de la vida, que se prolonga durante los siguientes días hasta el final de esta semana. Después de la multiplicación de los panes, el pueblo se fue detrás de Jesús. Habían visto el milagro, habían comido hasta saciarse y querían más. No trató de buscar la señal o la llamada de Dios que había en todos. Cuando la gente encontró a Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, tuvo con él una larga conversación llamada el discurso del pan de vida. No es propiamente un discurso, pero se trata de un conjunto de 7 breves diálogos que explican el significado de la multiplicación de los panes como símbolo del nuevo éxodo de la cena eucarística. La conversión de Jesús con la gente, con los judíos y con los discípulos es un diálogo bonito pero exigente. Jesús trata de abrir los ojos de la gente para que aprendan a leer los acontecimientos y descubran en ellos el rumbo que debe tomar la vida. Pues no basta ir detrás de las señales milagrosas que multiplican el pan material. No solo de pan vive el hombre. La lucha por la vida es una mística que no alcanza la raíz. En la medida en que va conversando con Jesús, la gente se queda cada vez más contrariada por las palabras de Jesús. Pero Él no cede ni cambia las exigencias. El discurso parece moverse en espiral. En la medida en que la conversación avanza, hay cada vez menos gente que se queda con Jesús. Al final, quedan solamente los 12 y Jesús no puede confiar ni siquiera en ellos. Hoy sucede lo mismo cuando el Evangelio empieza a exigir un compromiso
mucha gente se aleja, se echa para atrás. La gente busca a Jesús porque quiere más pan. La gente va detrás de Jesús, ve que no ha entrado en la barca con los discípulos y por ello no entienden cómo ha hecho para llegar a Cafarnaúm. Tampoco entienden el milagro de la multiplicación de los panes. La gente ve lo que sucede, pero no llega a entender todo esto como una señal de algo más profundo. Se detiene en la superficie, en la hartura de la comida. Buscan pan y vida, pero solo para el cuerpo. Según la gente, Jesús hizo lo que Moisés había hecho en el pasado, alimentarlos a todos en el desierto, hasta la saciedad. Yendo detrás de Jesús, ellos querían que el pasado se repitiera, pero Jesús pide a la gente que dé un paso más. Además del trabajo por el pan que parece, deben trabajar por el alimento que no perece. Este nuevo alimento lo dará el Hijo del Hombre, indicando por el Dios mismo. Él nos da la vida que dura por siempre. Abre para nosotros un horizonte sobre el sentido de la vida y sobre Dios. Buscar a Jesús. ¿Por qué multiplica el pan humano? Es flojo, pero es el punto de partida. El hombre de hoy, aunque tal vez no conscientemente busca la felicidad, seguridad, vida y verdad, como la gente de Cafarnaúm, anda bastante desconcertado, buscando sin encontrar respuestas al sentido de su vida. Hay buena voluntad de mucha gente. Lo que necesitan es que alguien les ayude. A veces tienen una concepción pobre de la fe por el temor o por el sentido meramente del precepto o por el interés. Algunos buscan a Dios por los favores que de Él esperan, sin buscarlo a Él mismo. Si nosotros, los cristianos, con nuestras palabras y nuestras obras, los ayudamos y los evangelizamos, pueden llegar a entender que la respuesta se llama Jesús. Y el pan humano y caduco podría pasar de apreciar el pan que es Cristo. Y es el pan que nos da Cristo y que nos da a su vez la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.